¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección Abrí en Caja del canal de Friki Vetusto, donde os voy a hablar sobre otra de las recientes adquisiciones que me ha llegado en una caja. En una caja, en este caso, del Royal Mail, pero es una caja al fin y al cabo. En este caso es el libro de Mythic Britain and Ireland de Vaesen, o Vesen, como se pronuncia realmente. Me vais a escuchar pronunciarlo de las dos formas. Vaesen, como lo decimos los españoles, Vesen, como se supone que se pronuncia. Cada vez me sale de una forma diferente. Bien, este libro, Inglaterra e Irlanda míticas, es un libro que está escrito por Graeme Davis. Los nombres de la gente también los pronuncio como me da la gana, ¿vale? Intento pronunciarlos bien, pero a veces no me sale. Este señor es un autor renombrado que ha escrito muchas cosas y que, por lo que cuenta en el prólogo de este libro, creció en los suburbios de Londres, en los arrabales del aeropuerto de Heathrow, y creció rodeado de cuentos populares, pero no porque pudiera vivir en un sitio bucólico, porque evidentemente eso no era un sitio bucólico y tradicional, sino porque creció leyendo cuentos de niños, historias de folclore inglés, y eso hizo que le gustara tanto que comenzara a estudiarlo y que viviera rodeado de ello prácticamente toda su vida. Eso se nota en el mimo con el que está escrito este libro, ¿vale? A mí me ha gustado mucho de leerlo, lo he disfrutado del principio al final y se nota que a la persona que lo ha escrito le gusta lo que está escribiendo. Está escrito además muy bonito, tiene un inglés muy bonito, está escrito con un cuidado que transpira a las palabras y está muy bien ordenado, tiene las secciones muy bien ordenadas. Ahora me voy a meter un poco en todas ellas y explica muy claramente para gente que no tiene ni idea de cómo era la sociedad en esa época, pues cómo era todo aquí, en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, y en Londres también. Tiene un apartado un poco más grande de Londres. Bien. Bueno, al margen de eso, es un libro en tapa dura, es un libro que tiene un marcador de tela, ¿vale? Yo le he puesto estos otros porque me he marcado páginas para poder enseñaros ahora algunas de ellas, pero te viene, como casi todos los libros de Free League últimamente, con un marcador de tela, lo cual es muy útil cuando estás leyéndolo y no tienes nada con lo que marcar la página. Y a mí personalmente me gusta mucho porque me parece que resultan muy bonitos en los libros. Bien, ¿qué secciones tiene este libro? Pues te empieza hablando de cómo era Gran Bretaña, ¿vale? De cómo era el país en esa época. Te habla un poco de las 4 naciones, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, y te cuenta lo diferentes que eran la vida del campo, la vida de la ciudad en esa época, en ese siglo. Te describe un poco todas estas ciudades, todas las ciudades importantes de las 4 grandes naciones. Aparte de describirte las grandes naciones, te habla sobre ciudades importantes, pues Belfast, Londres, Edimburgo, etcétera, ¿vale? Y te cuenta todo de una forma un poco genérica, ¿vale? Él mismo, en la propia sección, habla de... Tiene un apartado que se llama Historia y Fantasía, y te habla del poco rigor histórico, entre comillas, con el que está escrito este libro. No es que no tenga rigor histórico, es que muchas veces coge personajes, porque luego hay una sección de personajes importantes de la época, que ya me meteré en ello, coge eventos, coge lugares, coge sociedades, coge un montón de cosas que estuvieron en distintos momentos de esa época general victoriana, ¿no? En esto, y los junta. Y además te dice que en tus partidas los puedes juntar como te dé la gana, porque no pasa nada por mezclar cosas de diferentes épocas históricas. Pero aún así, todo tiene su coherencia y todo tiene su hilo. Está muy bien enlazada. De todas las partes del libro están muy bien enlazadas. En esta primera parte
en la que te habla del mundo, de la sociedad, de estos países y de estas ciudades. Te habla también de muchas semillas de aventura. Te cuenta, aquí veis por ejemplo los dibujos de este tipo, que te describen todos los lugares. Te cuenta, como decía, muchos rumores y muchas leyendas, y te va dejando retazos de información sobre criaturas sobrenaturales, sobre este tipo de eventos que pasaban misteriosos en todas estas ciudades, y eso se convierte en muchísimas semillas para que tú puedas crear como narrador un montón de tramas, un montón de historias en torno a todas estas ideas, ¿no? Aparte de describirte cómo son los lugares y cómo era la sociedad en esa época. Y por supuesto, Londres. Te habla de Londres, se mete a fondo en cómo era Londres, en las distintas partes que tenía, habla de cómo se vivía allí, de las diferencias de clases entre las personas. Vienen mapas, vienen muchos mapas, que por cierto esto es algo que no he dicho antes, que se me ha pasado, pero el libro, como vino con un crowdfunding, vino con muchos mapas desbloqueados, ¿vale? Viene con el mapa en grande de lo que es la Inglaterra mítica y la Irlanda mítica. Por detrás te viene ese mapa que os acabo de enseñar en grande, el mapa de Londres. Y luego, pues también trae por separado, que esto es muy guay para jugarlo en mesa, todas las ayudas de juego de las partidas. Miento, todas menos una, luego os lo explico. Pero como veis, pues vienen las cartas a la sociedad, vienen los recortes que se pueden encontrar, vienen las fotos que los personajes enseñan, que los PNJs enseñan, en fin, vienen un montón de ayudas de todas las partidas que hay en este libro, porque hay 3 partidas al final del libro, luego me meteré en ellas. Bien, sigo. Como os iba diciendo, habla de Londres, describe mucho todas las zonas de Londres. Hay una sección en la que introduce PNJs, hay unas tablas en las que tú puedes tirar para crear rápidamente una serie de PNJs con rasgos, con características, con sus habilidades, con sus atributos, etc. Y con el arquetipo que son, por supuesto. Y luego hay una sección que a mí me ha gustado mucho, que es esta. Esto de aquí es Ada Lovelace. Y este de aquí es Bram Stoker. ¿Vale? Es una sección en la que te habla de personajes ilustres de esa época, tanto reales como inventados. Están los hermanos Holmes, está Moriarty, están los diferentes inspectores que trabajan con los hermanos Holmes, y luego hay escritores como Bram Stoker, como Conan Doyle, como todos estos escritores de esa época. Charles Dickens, por cierto, que a mí me encanta, porque te lo describe como era él, como un activista de la reforma social de la Inglaterra de esa época. Y también gente importante en general, gente que tuvo un impacto en esta sociedad y en este mundo británico. Pues eso, como Ada Lovelace, por ejemplo, como Aleister Crowley, que también está por ahí descrito. Poetas, más escritores, bueno, de todo. Y tú los puedes meter, no te pone los años de los que son ficticios, sí te pone los de los que son reales, pero te vuelve a decir que los puedes juntar como quieras y que si hace falta cambiar un año o 2 arriba o abajo, no pasa nada, porque es mejor para la trama de la historia, de la partida. Y luego te habla de sociedades y grupos que existían en Londres y en Inglaterra en general en esta época. Y después te cuenta un poco sobre lugares misteriosos. Hay otra sección pequeñita que también te cuenta sobre lugares misteriosos de toda Inglaterra, y otra en la que te habla sobre mundos paralelos como Angun, que en realidad no sé cómo se pronuncia, porque creo que es galés.
o Tirnanog, que tampoco sé cómo se pronuncia, pero son en Irlanda, es gaélico, son estos lugares míticos, pues el más conocido es Avalon, ¿no? Con el rey Arturo, pero hay muchos más. Hay muchos más y te habla de varios de esos, de unos cuantos, y te describe dónde están, cuáles son las leyendas que se hablan sobre ese sitio en concreto, qué criaturas que ves en los pueblan. La verdad es que toda esta sección, si te gusta la mitología, si te gusta el folclore, si te gustan este tipo de cosas, lo devoras por completo, porque la verdad es que estos mundos típicos de las hadas que hay aquí, pues están descritos de forma muy bonita. Cortito, pero muy bonito. Cortito, a mí me hubiera gustado que me contara más, pero entiendo que no es el foco principal de este libro, ¿no? Bien, luego pasa al capítulo de la sociedad. El capítulo de la sociedad, que lo veis ahí, la sociedad que hay aquí, la sociedad que hay en Inglaterra, que en este caso, en Gran Bretaña, que en este caso está en Inglaterra, ¿vale? Te habla de todo lo relativo a esta sociedad, en qué edificio está, igual que en la sociedad en Uppsala está en el castillo Gyllenkreuz, aquí está en otra casa, la casa de un PNJ, de uno de los que la funda, Rose House. Te habla de su historia, de cómo se llega a crear, de qué personalidades importantes influyeron en esto y participaron en la creación de esta casa. Te habla de qué PNJs hay en este momento, te da varias opciones para el mayordomo de la casa, que si habéis leído el versión original, pues sabéis que la casa de la sociedad tiene, el cuartel general de la sociedad tiene un mayordomo que tiene pues su propia historia también y sus propias opciones de dónde ha salido este mayordomo. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y además te habla incluso de cómo están vinculados con la sociedad de Uppsala, con la sociedad de los países nórdicos, ¿vale? Que sale en el básico. Finalmente, ofrece 3 nuevos arquetipos adicionales para jugar, adicionales a los del libro básico. El atleta, que es un personaje físico. El entertainer, que aquí el dibujo del mago es uno de los que más me gustan, me hace mucha gracia este dibujo, que es un personaje social, tirando a social manipulativo, y el socialité, que es algo así como el diletante, que es un personaje social tirando a inspirador, es algo así como un mecenas de la época. Y después, finalmente, antes de pasar a las partidas, tiene una sección que son las criaturas nuevas. Son criaturas que no os las voy a enseñar porque son spoiler, pero son criaturas sobrenaturales de Gran Bretaña. Te cuenta todo igual que en el libro básico sobre cada una de estas criaturas, su secreto, cómo se la mata, sus habilidades, su historia, cómo se crean, dónde aparecen, etc. Y además te habla de sus posibles variaciones dentro de la propia Gran Bretaña. Hay criaturas que en Inglaterra son una cosa, en Gales son otra y en Irlanda son otra, y en Escocia son otra, por ejemplo. Pero son la misma criatura, en el fondo, lo que pasa es que la llaman diferente y tienen algunos detalles, algunas cositas que cambian un poco. Una de las más llamativas, os voy a enseñar una solo, por ejemplo, pero una de las más llamativas en este sentido es el Dullahan, que es básicamente una cacería salvaje, una santa compañía, pues eso, jinete sin cabeza. Hay muchas variaciones en toda Inglaterra, y no solo en toda Inglaterra, en toda Gran Bretaña, sino también en todo el mundo. Pues todas estas variaciones te las cuenta. Te da también notas sobre cuáles son sus parientes o sus vínculos con las criaturas nórdicas, con las criaturas tanto las que ya existen en el libro básico como algunas que no. También te habla, por supuesto, de sus secretos, sus formas de vencerlos, y también te da varios ejemplos de conflictos con estos Besen, ¿no? De semillas de cómo puedes meter a estos Besen en una partida. Te da varios ejemplos totalmente diferentes unos de otros, que la verdad es que son muy inspiradores. Y esto, como os digo, está a lo largo de todo el libro. Da igual
que estemos hablando de localizaciones, de Wesen, de personajes. Da igual qué parte estés leyendo, siempre hay semillas, semillas everywhere. Y esto es algo que a mí me fascina, que los libros te los llenen de semillas de aventura, me encantan. Porque son hilitos de los que puedes tirar para tener horas y horas y horas de partidas y de diversión. Estas criaturas, por supuesto, son grises, ¿vale? No son blancos ni negros. Bueno, algunos sí, algunos son buenos per se o malos per se. Pero generalmente no. Generalmente son criaturas que no son buenas ni malas por naturaleza, sino que simplemente tienen su vida, tienen su forma de ser, tienen sus razones, tienen sus gustos y pues el auge de la humanidad está haciendo que cada vez interfieran más en sus asuntos, que cada vez se metan más en sus zonas y bueno, pues algunas de estas criaturas obviamente reaccionan contra los humanos y pasan cosas. Finalmente, te da una lista, esta sección de criaturas, te da una lista de los Wesen del libro básico que puedes usar también en estas tierras sin variaciones, porque también existen en este sitio. Y luego te da algunas criaturas de las del libro básico que tienen su propia forma, su propia versión en este libro, ¿no? Su propia variación en cada una de estas 4 naciones. Y también te las explica. Y finalmente, después de esta sección de criaturas, pasamos a las partidas. Que estoy mirando, pero las partidas no os puedo enseñar ninguna portada de ninguna partida, ¿vale? Porque, bueno, pues tienen la manía de poner en las portadas los Wesen que son los culpables de todas estas cosas. Entonces, el resto de imágenes que hay en las partidas pues son imágenes de los jugadores, de los PNJs, de los personajes, ¿no? No os puedo enseñar ninguna de las portadas porque, como digo, son grandes spoilers de lo que pasa en estas partidas. Pero sí que, sin hacer spoiler, os puedo hablar un poco de las 3, de cada una de ellas, porque me las he leído las 3. Es bastante probable que las dirija las 3, espero que dentro de poco, y os puedo contar un poquito. La primera partida, Old Mer, la vieja Mer, tiene un punto muy de las Midlands, ¿no? Que a mí me ha hecho gracia porque es donde yo estoy ahora mismo. Y sí que le he cogido el tono, sobre todo, el punto este de... No igual, porque hoy en día está todo muy civilizado y ya no es lo mismo. A pesar de vivir en un pueblo pequeño hay bastante civilización alrededor, pero sí que tiene la cosa esta de pueblo cerrado, incluso te mete en esta partida las palabras con el acento típico de la gente de ahí, que eso es lo que me ha hecho gracia, porque cuando lo iba leyendo me iba recordando al acento que yo escucho a veces a la gente mayor del pueblo aquí cuando salgo a la calle. Es muy, muy, muy ese acento. Y me ha hecho mucha gracia, ¿no? De gente que no ha tenido un nivel de educación muy alto a lo largo de su vida y pronuncia las palabras pues un poco como les da la gana, ¿no? Hay una palabra en concreto que no la voy a decir. No voy a decir lo que es porque los jugadores tienen que averiguarlo en parte también, ¿no? Cuando los PNJs se lo cuentan. Y es un poco de spoiler, pero me hace mucha gracia cómo te transcribe ese acento y cómo te mete en esa ambientación. Porque claro, al escucharles, al leer cómo hablan y al escucharles hablar así, pues es muy divertido. Está muy bien conseguido. Tengo curiosidad por saber cómo lo van a traducir al castellano, cómo van a traducir este acento en concreto y estas cosas. La verdad es que lo seguiré. Cuando lo pueda adquirir, lo leeré y veré cómo lo han hecho. Porque tengo ganas. Como en parte traductora me hace gracia todo este tipo de cosas. Bien, esta primera partida es muy curiosa porque es muy fácil saber el qué, casi desde el principio. Es si tienes un poquito de conocimiento con una o dos tiradas que un personaje saque o incluso con el propio conocimiento de los jugadores, es una criatura, un Wesen que es
muy fácil de identificar casi desde el principio. Lo difícil es encontrarlo primero y el cómo acabar con ello, o el cómo acabar con la amenaza. Averiguar esto es lo complicado, averiguar dónde está, qué está haciendo ahora mismo y cómo frenarlo es lo difícil. Porque además, con todo lo que está pasando entre la gente del pueblo desencadenado por todos estos eventos, los personajes lo van a tener difícil, al margen de que son extranjeros y de que nadie se va a fiar de ellos. Aparte de eso, están pasando cosas derivadas de lo que ha hecho este Baesen que no les van a permitir o les van a poner más difícil el hecho de localizarlo y averiguar cómo acabar con él, ¿no? La segunda partida sucede en Gales y mete mucho la ambientación de nuevo, este mundo que está empezando a industrializarse, las minas que se están empezando por así decirlo, a expandir, están empezando a expandir sus ventas y los sitios a los que llevan gracias a los nuevos ferrocarriles, gracias a la nueva forma de transporte que se está poniendo en auge. Y es un mundo en el que es una partida en la que te empapas muy bien de las criaturas típicas y del reino Fae que hay en toda esta cultura, en toda esta tradición popular que es tradicional pero mezclada con lo nuevo, ¿no? No puedo describirlo mejor sin hacer spoiler de dónde sucede la partida. Pero vamos, se puede resolver, como en la mayoría de las criaturas y de los seres que se encuentran aquí, de varias formas, con sus debilidades específicas, averiguando quiénes son, qué hacen, qué quieren y por qué están haciendo eso. Y se puede resolver sin pelear. Es una partida que se puede resolver sin pelear y que se puede resolver de una forma que además a mí me gusta mucho. Este tipo de partidas me pueden, no puedo evitarlo. En teoría, ¿vale? No es fácil. No es nada fácil resolverlo de esa forma, pero se puede. Está la opción de hacerlo. Bien, y la tercera es una partida que me ha encantado. No por la partida en sí, sino por el potencial que tiene, ¿vale? Es una partida que pasa del campo a la ciudad. Estamos en el centro de Londres, en esa época de Frankenstein, el Dr. Jekyll, Jack el Destripador y todas estas cosas. Y es una partida muy, muy curiosa. Puedes meter, por eso digo que me ha flipado, me ha encantado por el potencial que tiene. Puedes meter personalidades importantes, puedes jugar con los orígenes de algunos de los PNJs, de casi todos los PNJs, básicamente. Puedes crear, si quieres una partida más de paranoia, más misteriosa, puedes crear la paranoia y el misterio entre los personajes, tanto jugadores como no jugadores. Y además es una partida que puede tener muy distintas resoluciones. Es una partida en la que los jugadores pueden dar 1000 vueltas, descubrir un montón de cosas, hacerse con un montón de conocimientos o armas o como queráis llamarlo para combatir esta amenaza, o pueden ir directos a la confrontación final. Depende de lo que hagan, depende absolutamente de ellos y de si en el momento clave dicen o hacen las palabras o las acciones concretas que van a llevar a la confrontación final. En el momento en que hagan eso, se acabó la partida, confrontación final y no hay más que hablar. Porque los PNJ reaccionan, ¿vale? Entonces, depende mucho, mucho, mucho de cómo lo lleven los jugadores. Pero me gusta. Me gusta porque depende de cómo aborden el problema, el narrador puede ir metiendo más o menos de estos PNJs, cambiando estos orígenes de los PNJs en función de lo que vaya viendo. Y la verdad es que eso es muy guay, porque puede acabar siendo una partida
o muy, muy, muy intrincada y rica en detalles, o muy corta y letal. Entonces, depende mucho de cómo lo aborden los jugadores y de cómo quiera el narrador preparar la partida. Esta es otra de las partidas de las que seguro voy a narrar. Lo malo de esta partida es que probablemente no es una partida de una sesión. Bueno, depende. Si van directos al final, a la confrontación final, hacen lo que había que hacer para ir y se convierte en una partida corta y letal, pues sí, es una partida de una sesión. Pero si no, probablemente se alargue más de una y más de dos. Pero que no es un problema, a mí eso me gusta, eso me encanta. Pero bueno, para dirigir online y esas cosas, pues es un poco más complicado, sobre todo si tienes el tiempo como lo tengo yo. Pero bueno, el caso es que me ha gustado mucho esa partida final y me resulta muy curioso cómo la han planteado y cómo la han descrito para que se desenvuelva como se tiene que desenvolver. Y para que cada narrador pueda utilizarla de la forma que le dé la gana, básicamente. Y esto es todo. Este es el libro de Gran Bretaña mítica, Irlanda mítica. La verdad es que si os gusta el juego de Besen y si os gusta este tipo de partidas de misterio, terror en la época victoriana, es una adquisición que tenéis que hacer. Es un libro que se disfruta al leerlo. Es un libro que se lee además muy rápido y muy fácil. Tiene una forma de escribir que a pesar de ser bonita y elegante en inglés, es muy fácil de leer. Si lo compráis en español, pues lo mismo. Probablemente será también muy fácil de leer y muy, muy ameno. Esa era la palabra que no me salía, muy ameno. Y la verdad es que es un libro muy completo, con toda la descripción, tanto de los lugares como de la sociedad, como de las criaturas, los personajes, los clubs y las sociedades que hay, y luego la inclusión de las 3 partidas, pues a mí me pareció un libro muy completo y que ha sido todo un acierto, y lo he disfrutado mucho leyendo. Así que nada, espero que vosotros también lo disfrutéis cuando lo leáis, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, pulgar hacia arriba si os ha gustado, pulgar hacia abajo si no os ha gustado, suscribíos, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!